Existe una línea de investigación apoyada en pruebas muy sólidas y sobre todo desarrollada a raíz de los estudios arqueológicos de Atapuerca. Esto ha ocasionado que tres de los principales directores de esta excavación, que son Juan Luis Arzuaga, Eduard Carbonell y José, creo que es Bermúdez de Castro, no sé si me acuerdo el nombre. Los tres tienen publicaciones y libros de divulgación que realmente les recomiendo, están muy bien, son muy amenos y merece la pena leerlos, ¿no? Pues han demostrado que cuando el ser humano no era humano, es decir, estamos hablando de un estado muy anterior, antes de que fuéramos a tener la mínima conciencia de lo que ahora consideramos un ser humano con conciencia, prácticamente toda la actividad diaria de un homínido anterior era todo el día buscando comida, que es lo que actualmente hace un gorila o un chimpancé. Todo el día buscando comida. El 80% del tiempo que están despiertos están buscando comida o comiendo, ¿vale? Para sacar energía y nutrientes de un vegetal, los vegetales de hojas, de frutas, de raíces, o sea, de productos vegetales, que son elementos con una densidad de nutrientes baja, necesitamos tener un intestino enorme. Seguro que todos ustedes, si piensan ahora cuando han visto en un documental o en un zoológico un gorila, un chimpancé, todos tienen una forma del abdomen mucho más prominente, aunque luego sean muy musculosos y sean unos animales para nada obesos. Sin embargo, su morfología como personas hace que tengan esto muy ancho siempre, ¿no? Es más, tienen el doble o más de metros de intestino que un ser humano. Ese intestino, esa cantidad de metros de intestino, tiene células que comen, que gastan, que necesitan energía. Por lo tanto, si ponemos en un total la energía que necesita una persona, si el intestino necesita mucha porque es muy grande, se la tenemos que quitar a otra cosa. Y al contrario, si el intestino fuera más pequeño, nos sobra energía de lo que comemos para emplearla en otra cosa. No podemos jugar con el tamaño del corazón, de los pulmones, de los riñones, de nuestros músculos. Solo nos queda una variable. Si el intestino es más grande, el cerebro es más pequeño. Si el intestino es más pequeño, el cerebro es más grande. Y el resultado es que el cambio a la alimentación de alimentos con mucha densidad de nutrientes, que sea comiendo poco tiempo, ya estamos alimentados, permite ese exceso de energía que se utilizó en el desarrollo del cerebro y que hace que actualmente hayamos evolucionado como especie, ¿vale? Uno de los autores, y además os recomiendo, es muy interesante, en YouTube tiene un vídeo, y creo que fue un documental de estos de la 2, que es Eduard Carbonell, donde demuestra que con una piedra afilada, sobre el cadáver de un animal herbívoro grande, un ñu, una cebra, en media hora es capaz de obtener energía suficiente como para no tener que trabajar nada en todo el día. Por tanto, pasamos del 80% del tiempo comiendo a media hora. Y eso es la ventaja que tiene el comer cosas que tengan mucho alimento en poco espacio, digamos, ¿no? Y eso es lo que dice precisamente esto, ¿no? Que el consumo de carne, y ahí quizás un poco tendencioso, no es exactamente el consumo de carne, era sobre todo de carne y de la grasa que estaba en los huesos, en el tuétano de los huesos o en los sesos, ¿no? Que es a esos huesos grandes o ese cerebro, una hiena, por poner el animal carroñero más potente, no es capaz de romper con sus dientes, ¿no? Sin embargo, con una piedra un ser humano era capaz de hacerlo, ¿no? ¿Vale? Ese es el tipo de alimentación que permitió ese exceso de energía y que pudiéramos comer. Pero con todo esto, el resultado es que la carne da miedo, que la carne da cáncer y que tenemos un problema. Y el problema además se manipula por intereses económicos en un sentido y en otro.
vamos a analizar de dónde viene este miedo, de dónde viene este impacto en los medios de comunicación. Y viene fundamentalmente a raíz de que circulan una serie de listas de cosas cancerígenas. Cuando uno entra en Internet hay unas listas. Esta es la lista oficial, pero es una lista que es muy alarmista, valga la expresión, y que hace que muchas personas, cuando la leen, dicen: Dios mío, estamos rodeados de cáncer y no podemos hacer prácticamente nada. Estas listas son avaladas por sociedades científicas y por la Organización Mundial de la Salud y clasifican las sustancias, a las sustancias en las que en algún momento se ha dicho ¿esto producirá cáncer? Bueno, se estudia y se clasifica. Y entonces las clasifica en 5 apartados, ¿no? 5 apartados. En el grupo 1 son aquellas cosas que se sabe que producen cáncer, porque se sabe que haciendo experimentos con animales les produce cáncer y en los estudios que se hace con personas produce cáncer. No dice cuánto, y esto es muy importante, ¿vale? Quiero decir, si de las personas que estamos aquí va a haber 20 personas que tengan cáncer, estadísticamente nos va a tocar, esto solo dice que a lo mejor si tomamos algunas de las sustancias que están en la lista 1, a lo mejor en vez de 20 son 22. No significa que los 50 que estamos vayamos a tener cáncer. Me gustaría mucho insistir en esta idea, ¿no? Y en esta lista hay cosas muy curiosas. Yo no sé si no la pueden leer desde ahí. Bueno, está el alcohol. Está el alcohol. Está el amianto. El amianto es un producto cancerígeno del que antes se hacían los canalones. Estos que ahora los tienen que retirar con guantes, dejarlos en un contenedor especial, ¿vale? Está el humo del tabaco, por supuesto, ¿vale? Está las radiaciones y está, pues, los rayos UVA estos de ponerse moreno, por ejemplo, ¿no? La luz del sol, es grado 1, produce cáncer. Es cuestión de dosis, ¿vale? El cáncer de piel. Por tanto, el que una cosa esté en ese grupo no significa que sea peligrosísimo. Significa que hay que tener cuidado, porque si nos pasamos de cierta cantidad, de cierta dosis, eso es mal. Y luego pues clasifica en otros grupos menos seguros, ¿no? Y dice, pues 2A, 2B. ¿Qué es 2A? Que en animales sí que se sabe que produce cáncer, pero en personas no está todavía demostrado. 2B, ¿qué es? Que no está totalmente demostrado en uno ni en otro. 3, ¿qué es? Que por más que se ha estudiado, no hay forma de demostrar que produzca cáncer. Ahí está la sacarina, por ejemplo, ¿no? Que hay gente que se cree que la sacarina da cáncer, pues no da, ¿vale? Y luego en el grupo 4 están las cosas que seguro que no dan cáncer, aunque te pueden matar igual. Porque puede ser un veneno que te produzca, que te mata por otra cosa. Lo que quiero decir con esta diapositiva es que nos digan que una cosa está en el grupo tal o en el grupo cual, no indica nada más que tenemos que enterarnos y tenemos que informarnos como consumidores, ¿vale? Porque las clasificaciones describen que se ha demostrado que lo hace, pero no cuánto nos afecta eso, ¿eh? Este concepto a veces es un poco lioso, pero es muy importante. Aquellos de ustedes que quieran entrar, en la página del Ministerio está, ¿vale? Y dentro del grupo 1, que es el grupo pues peor, pues están cosas como trabajar en una fábrica de zapatos, ¿vale? Por los disolventes que se utilizan, o inhalar humo de madera. El humo de madera viene a ser luego el equivalente a tomar productos ahumados, ese tipo de historias, ¿no? ¿Vale? Pero eso no significa que no podamos comer salmón ahumado. Lo que significa es que si comiéramos en cantidad suficiente, acabaríamos teniendo más probabilidad y en vez de 20 habría 22 cánceres aquí. ¿Me entienden la cosa, no? Esto es una historia que cuando digamos ahora dónde hemos colocado a la carne, pues tiene interés que la porque podemos llevar a volvernos locos y a decir, es que tomar cosas muy calientes es cancerígeno. ¿Y esto qué es? Bueno, pues estaría también en un grado 1. ¿Por qué? Porque se sabe que si tú todos los días de tu vida tomas todo súper muy caliente, es más probable que si de aquí a una persona le va a tocar tener un cáncer de esófago, a lo mejor nos toca a 1,5.
Y eso es por tomar las cosas todos. Si todos tomáramos todo muy caliente, los 50 que estamos aquí, en vez de un cáncer de esófago, habría 1,5. Esto es lo que significa que esto podría producir cáncer. Y por lo tanto, cuidado con los titulares cuando aparecen en la prensa con esto produce cáncer. Cuidado, a ver, ¿en cuánto produce cáncer? ¿Vale? Y además es que resulta que hablar de alimentos y cáncer es muy complejo. Y es muy complejo por estas cosas que les comento aquí. En primer lugar, porque uno cuando come un alimento no come una cosa. El alimento, como hemos visto en el caso del plátano, tiene 40, 50 productos distintos, elementos químicos distintos, sustancias, moléculas. ¿El resultado de eso qué es? Que hay una interacción entre unas y otras muy, muy difícil de estudiar. Y esa dificultad al estudiarlo es lo que hace, lo que hace absurdo, el que luego saquemos conclusiones y decir, el plátano, por seguir con el ejemplo, como tiene mucho potasio, si resulta que lo bueno del plátano es por el potasio que tiene, no, y las 37 cosas más que tiene también, y la mezcla de unas cosas con otras también. Y no sabemos exactamente por qué. Por tanto, cuando nos digan, tal alimento es muy bueno porque tiene no sé qué, si eso es verdad, nos comamos el alimento, que no nos vendan una capsulita con el no sé qué, como producto, como complemento alimenticio, como luego les voy a mostrar un triste ejemplo que he vivido hoy mismo en mi consulta hace 3 o 4 horas. La mayoría de las personas no comen una sola cosa, comen varias cosas, ¿vale? Y beben cosas, ¿vale? Y esto hace interacciones. Además, las personas lo comen más hecho, menos hecho, más cocinado, a la plancha, a la parrilla, al horno. Y esto no es exactamente lo mismo. Pero lo más importante de todo es que cuando alguien dice, no, es que yo como tal cosa y esto es bueno o es malo. Pero es bueno o es malo no solo por comer tal cosa, sino por lo que dejo de comer. Porque si uno se come un filete para cenar, es raro que se tome además un huevo frito. Y entonces, ¿el beneficio o lo malo que tiene el filete es por el filete en sí o por haber dejado de comerme el huevo frito? Porque siempre nos vamos a comer todo. Alguien tiene que elegir, ¿no? ¿Vale? Hay un libro muy interesante que se llama El dilema de los omnívoros. Y es que tenemos que elegir, porque como podemos comer de todo, tenemos que elegir. Pues unas cosas son mejores, peores, ¿no? ¿Vale? ¿De dónde viene este miedo? El miedo a que la carne produce cáncer viene de este estudio. Este es un estudio muy potente, no le quiero aburrir mucho, pero quiero que se fijen en esta gráfica, porque este estudio estaba diseñado para ver las diferencias de salud que hay entre la gente que come carne, que come pescado, que no come ni carne ni pescado, o que come solo vegetariano. Sí que hay un efecto claramente beneficioso en nuestro entorno, en Albacete hoy, no a nivel mundial. Y es que efectivamente la gente que come solo vegetales está más delgada. Es esta curva aquí, son hombres y mujeres, ¿vale? Más delgada. Y la gente que come pescado o que come leche y huevos y tal son un poquito más gordos, y los que comen de todo, incluido carne, pues están más gordos, ¿vale? Y eso es verdad. Eso es verdad, como grupo, ¿eh? Eso no significa que yo conozco a un vegetariano que esté gordo, conozco a un carnívoro, si valga que esté delgado. No es eso, es una estadística, ¿vale? ¿Qué características se encuentran en este estudio entre la gente que come de todo y la gente que come solo vegetales? Bueno, pues que hay una serie de cosas que comen buenas, cosas buenas que tienen los veganos, y otra serie de cosas buenas que tienen más los que comen de todo, ¿vale? He puesto un asterisco en el hierro, porque es curioso, la gente que come solo vegetales come mucho hierro, pero ese hierro tiene asterisco, tiene truco. El hierro vegetal se absorbe muy mal, entonces se lo comen y sale mayoritariamente, por lo tanto no es muy biodisponible, ¿no? En el sentido, no se asimila muy bien, ¿vale? Bien, pero en este estudio, curiosamente, estaba diseñado para eso, se encuentran que la gente que come carne se muere más. Y entonces analizan por qué es. Y lo analizan en otro estudio, que esto está en inglés, pero lo resumo aquí. Estos son estudios muy potentes. Son 2 cortes. Cortes es un grupo de personas que se sigue a lo largo de los años a ver qué ha pasado, ¿no? 10 años. Este es de más de 10 años. A más de 110.000 personas. ¿Verdad? Es un estudio potente, ¿eh? Para decir esto es bueno o esto es malo, fíjense que necesitamos hacer un estudio potente. No es a mi cuñado le va muy bien.
¿no? Eso es otra historia, ¿no? Esto es un poco más serio, ¿no? Bueno, pues efectivamente, aquí lo que se ve es que en este estudio, a 10 años vista, la cantidad de cáncer, sobre todo de cáncer de colon, que hay en el grupo que come carne roja, entendida por todo lo que no vuela, cuando esa cantidad de carne que te comes la cambias por pollo, o por pescado, o por legumbres, o por leche, o por almendras, o por cereales integrales, te mueres menos. Es más sano. Es más sano, ¿vale? ¿En qué cantidad? Pues sale esta cantidad absurda de 42 gramos porque como todo esto lo miden en onzas y medias onzas y libras, y, pues salen esas cantidades, ¿no? Que es una onza. Bueno, nos quedamos con la idea de aproximadamente 50 gramos, ¿no? 50 gramos es un poco el objetivo que no deberíamos de sobrepasar, ¿no? Bueno, pues aparecen estos dos estudios y entonces estos estudios que están hechos con todo el rigor hace que el grupo de expertos de la OMS diga, pues es verdad, si comemos muchísima carne roja, eso hace que haya mayor número de cáncer de colon en la población y por lo tanto tenemos que recomendar que esto no sea así. Para que no haya duda de a qué nos estamos refiriendo, este es el informe de la OMS, ¿vale? Ahí están las siglas de la OMS y aquí en la foto viene claramente a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de carne procesada, ¿vale? Estamos hablando de embutidos y este tipo de cosas, ¿vale? Esto ocasionó un revuelo tremendo, esto fue a finales del 2015 y obligó a que los mismos expertos de la OMS tuvieran, esto es su anagrama, tuvieran en la revista Lancet, que es la revista europea médica más potente y más famosa y más seria, tuvieron que decir que era verdad. Y que, entonces aquí se lo voy a traducir, que dice, en base a la gran cantidad de datos y a las asociaciones consistentes con el cáncer colorectal, en el consumo de carne procesada, en los estudios de diferentes tipos de población, podemos decir sin género de duda, o sea, afirmando que no nos hemos equivocado, sin vías ni factores de confusión, que hay suficiente evidencia en los seres humanos de que estamos hablando de algo que es carcinógeno. Y lo colocan en el grupo 2A. 2A es aquellas cosas que en animales se sabe por qué produce cáncer, luego veremos, y que en los seres humanos pues no está del todo claro, pero que en los estudios de cohortes sale que sí, que se muere más gente, ¿vale? No podemos coger a las personas y obligarlas 10 años a comer carne a ver si les sale un cáncer. Ese tipo de experimento obviamente no se puede hacer, ¿no? Por tanto no podemos llegar a mucho más allá, pero bueno, se reafirma que la cosa está así. Esto ocasiona que en algunos sitios, como en Estados Unidos, claramente el Ministerio de Sanidad empieza a lanzar mensajes como diciendo, no coma usted tanta carne, que eso no es bueno, ¿vale? Pero claro, aquí tenemos que ver una letra pequeña. Cuando dice, no coma usted tanta carne, que dice, es que más de medio kilo a la semana no es bueno. Y yo digo, de acuerdo, es que aquí no comemos medio kilo de carne a la semana todas las semanas de un año. Pero allí sí. Pero allí sí, y hay otros sitios, pues, por ejemplo en el centro de Europa también, ¿no? Chequia, Eslovaquia, por ahí también, en el sur de Alemania también, ¿vale? Y entonces, pues claramente dicen, cuidado con este tipo, y además pues explican claramente de qué se va el asunto, ¿vale? Es más, en su afán de que la gente esté mejor educada, ellos ponen las cosas en inglés y las ponen en castellano enseguida, porque esto es... Sin embargo, pues hacen el esfuerzo de ponerlo todo en varios idiomas para que la gente esté bien informada aquí, ¿no? Entonces, estas cosas, por ejemplo, quizás son interesantes que las sepan, ¿no? Que hay unas formas de cocinado más sanas que otras, ¿vale? Por tanto, ¿qué es cocinar sano? Pues todo lo que no da directamente a la llama o a la superficie caliente, ¿vale? La parrilla, la sartén, todo ese negro que sale, tiene más productos cancerígenos de las cosas cocidas por al baño María, el microondas, o da cáncer, por supuesto, ¿vale? Y que, bueno, pues que dice que en base a estos estudios pues hay un montón de cáncer. Pero fijaos un poco cuando decimos que algo produce cáncer, fijaos que hay que decir cuánto. Porque, claro, en el mundo, 50.000, pero es que el tabaco mata a 1 millón.
Por tanto, no podemos decir que es igual de malo, aunque los dos estén en el mismo grupo, ¿vale?, de cancerígeno. Y eso es un poco lo que os quería decir de historias. Desde hace 2 años, iba a decir tengo el honor, tengo la pesadilla de haber aceptado el cargo de vocal de comunicación de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Eso significa 40 o 50 correos y llamadas telefónicas diarias. Las últimas esta mañana y ayer, ¿no? ¿Vale? Hoy pueden leer una intervención en El País que ha habido ayer por el tema de los etiquetados de las Coca-Colas y ese tipo de cosas al respecto, ¿no? Cuando salió esto, para que no cundiera la alarma, hicimos una nota de prensa. Y cuando revisamos qué es lo que estamos recomendando en España, que es saludable comer, dijimos, no tenemos que cambiar nada. Es que en España la gente no se come medio kilo de carne a la semana. Por tanto, lo que tenemos que hacer es seguir recomendando que es más saludable comer pescado que carne, es más saludable comer carne de pollo que carne de ternera o de cordero, pero no pasa nada si uno no supera esa cantidad de 50 gramos diarios, que 50 gramos diarios de carne todos los días del año, muchos kilos de carne al cabo del año, y eso es raro, hay quien lo hace. Pero bueno, ahí ya entraríamos dentro de lo que es una alimentación no saludable. Por tanto, de lo que serían las normas de la alimentación de un español saludable, no hay que cambiar gran cosa, hay que adherirse a ese patrón de... La cosa fue a más, yo es que siento que los numeritos son tan pequeños, y una vez que salió ese informe, ya luego en 2016, 2017, han seguido saliendo trabajos que lo confirman. Es decir, este trabajo lo que dice, divide a la población, y esto estamos hablando de medio millón de personas a las que han seguido a lo largo del tiempo, en 5 partes, ¿no? Como se llaman quintiles. O sea, si tenemos aquí justo 5 personas, pues diríamos, todos son estas 5 personas. Pues esta de aquí es la que menos come, la segunda es la que segunda más come, de aquí la que más come de todos, ¿no? O sea, que como en 5 grupos de consumo. Claramente, el grupo que consume menos carne, que es este que está aquí, tanto en hombres como en mujeres, pues se mueren 6.000 y pico, 5.000 y pico, pues aquí hay 13.000, el doble. Es decir, a lo largo de los años se sigue demostrando que el consumo excesivo de carne y sobre todo de carne procesada es peor para la salud. Es peor para la salud. ¿Vale? Más de medio millón de personas. Aquel de ustedes que quiera, como esto lo están grabando y luego lo van a pasar, el que quiera saber ya todo lo que se sabe actualmente en el mundo, que esto es un artículo de 200 páginas y 300 citas bibliográficas, que quiera saber de verdad si es de qué va esto y las razones por las que decimos lo que decimos, lo tiene. Pero me gustaría centrarme más en otra cosa, y es, ¿qué tiene de malo la carne para que produzca cáncer? Bueno, pues se ha analizado qué tiene la carne y ha salido en nuestros estudios que hay 3 cosas que puede tener la carne. Una de ellas es el tipo de hierro que nos aporta, pero sobre todo quiero centrarme en 2 cosas que ponen aquí. Y para ello voy a pasar a esta diapositiva y voy a cambiar de tercio. Miren ustedes, esta es una gráfica de todo el mundo y esta es la evolución que hay del cáncer de estómago. Como ven, en todo el mundo cada vez hay menos cáncer de estómago. Antes había más, ahora hay menos cáncer de estómago. Es más, esto se ha hecho en España y podíamos hacer un mapa de evolución del cáncer de estómago en España con una relación muy curiosa, que es inversamente proporcional al número de neveras que tiene la gente. A mayor cantidad de frigoríficos, menos cáncer de estómago. Y por eso en todo el mundo, que cada vez hay más frigoríficos, estos colorcitos distintos lo que hacen referencia es a la incidencia que hay más o menos en algún país o en otro. ¿Qué tiene que ver los frigoríficos con el cáncer de estómago? Tiene que ver el cambio de hábitos de alimentación desde embutido, procesado y con una serie de conservantes y la carne fresca, ¿vale? ¿Qué conservantes son estos? Bueno, si cogemos la lista de aditivos autorizados, yo he puesto ahí una flecha azul grande, todos los
aditivos alimentarios que tienen una E son seguros, todos. Podemos comer sin problemas, aunque aparezcan en la etiqueta de algún alimento. Pero hay 2 de ellos que tienen una alerta, que son justo los que aparecían en esta diapositiva, el nitrato y el nitrito, nitrato y nitrito. Bueno, pues cuando nos vamos aquí, ¿qué tenemos aquí? Tenemos nitrito y nitrato. ¿Qué es eso? Los polvos del salchichón. Lo que compramos en la labradora, que además lleva orégano y pimienta y no sé qué, y pimentón, pero además lleva unos conservantes. ¿Qué pasa con esto? Pues que si el embutido no lleva este conservante, produce una enfermedad mortal que se llama botulismo. Si uno hace embutido y no le pone estos polvos, estos conservantes, se arriesga a morir. Es muy grave, sería ilegal, no se puede permitir. Estamos hablando de una enfermedad terrible, ¿no? Hasta tal punto es terrible que se utiliza como arma biológica. 1 gramo de toxina botulínica mata en el agua potable, mata a 10.000 personas. 1 gramo a 10.000 personas. Es una pasada, ¿vale? No podemos permitir que haya botulismo. Por tanto, como la única forma que tenemos hasta ahora de conservar la carne y que no tenga botulismo, botulum en latín significa embutido, el resultado es que tiene que tener nitrito y nitrato. Entonces tenemos que elegir entre morirnos por comernos un trozo de salchichón o no superar una cantidad determinada de salchichón, que estas cantidades en cantidad segura son seguras. Si nos pasamos de cantidad, son cancerígenas. ¿Y qué pasa en Albacete? Pues pasa en Albacete que van a hacer la matanza en casa y y le dicen, nena, esto está soso, échale más. Yo tengo una amiga que es inspectora veterinaria, cuando estuvo trabajando en carnicerías, en embutidos caseros, la palabra casero, cuidado, las concentraciones de nitrato y nitrito de los embutidos caseros muchas veces son 3 veces superiores al límite de riesgo, ¿vale? Cosa que nunca ocurriría en un embutido comercial, porque le cierran la fábrica, ¿vale? Por tanto, estará mucho más bueno el embutido casero, sin duda. Pero cuidado con quién lo hace, si sabe hacerlo y que se respeten las cantidades. Porque esta es la razón por la que las carnes procesadas producen cáncer en determinada cantidad. Pero claro, ahora vamos a ampliar el foco. Y hemos dicho, si comemos mucha carne aquí, en Albacete, en Europa, hay más cáncer. Sin embargo, si ampliamos el foco y decimos, a nivel mundial, ¿qué hacemos con la carne? Pues a nivel mundial, ¿qué hacemos con la carne? Pues resulta que hay 500 millones de personas que viven en zonas áridas donde no puede cultivarse nada y que si no comieran carne se morirían o no podrían vivir ahí. Pero además no hay que irse a cierto de Sahel, a no sé qué. Este verano pasado yo estuve en la Sierra de Gredos, en el norte de Ávila, el sur de Ávila, perdón, ¿de qué comería alguien que vive en la Sierra de Gredos o en los Pirineos? ¿Qué cultivan ahí si no hay ganado? Si esto lo transponemos a países pobres, donde o comes cordero o vaca, esta famélica, o nada, cambian las estadísticas totalmente. Y resulta que lo que era cancerígeno ahora es buenísimo. ¿Por qué? Porque la alternativa es morirme de hambre. Y ya no estamos hablando de que de 20 tengamos 22 cánceres, estamos hablando de que los 50 nos muramos de hambre. Por lo tanto, cambia el foco y tenemos que dejar de pensar con la óptica miope de nada más y dónde está el problema, ¿no? También dice que cuidado, que no es lo mismo esta ganadería que esta ganadería. Aquí estamos hablando de esta ganadería, no de la otra. El pastoreo sostenible, lo que es la ganadería extensiva, no tiene esa misma connotación que la ganadería intensiva, que es, por desgracia, la mayoría de la que comemos aquí. En ese sentido, es una pena que no se vea bien, pero sí, esto os aseguro que aquí las manchitas marrones son en las que no se puede hacer otra cosa nada más que tener ganado porque no se puede plantar nada, pues sale en la sierra, el macizo central, en Pirineos y en Asturias, que tienen mancha marrón. Así que no hay otra alternativa. Entonces, podría
no podría vivir. Y entonces, cuando se hace un estudio a nivel global, este estudio que hemos hecho en Europa, en un país rico, acomodado, y hemos dicho qué tal, nos mirándonos el ombligo, y se hace un estudio a nivel global en todo el mundo, y este es el macroestudio donde decía, la carne no es tan mala. Claro, no es tan mala cuando se mira esto. ¿Por qué? Estos son los que menos se mueren, estos son los que más se mueren. ¿Pero qué pasa con esto? Mira, la carne roja, pues resulta que si comes carne roja te mueres menos. ¿Por qué? Pues porque comes, porque no te mueres de hambre, ¿vale? Y por lo tanto, con este tipo de estudios juegan los titulares de los periódicos, decir, la carne es mala, ahora la carne es buena, pero no es buena, ahora resulta que es mala, según el tipo de estudio que cojamos, ¿vale? Perdón. La OMS dice que este tipo de ganadería es sostenible y es mejor comer carne que no comerla en este entorno, pero que este tipo de ganadería es sostenible. Y es donde, si comemos más de una cantidad determinada al día, ni para el medio ambiente, que es lo que decía la primera diapositiva que sacamos. Y ahora voy a entrar en la segunda parte de la charla. Ya he querido dejar resuelto el tema de la carne. La idea es sembrar más dudas y, por lo tanto, que nos informemos más y que luego haya algún tipo de coloquio. Y ahora vamos a hablar en general. Vamos a ampliar el foco a qué es lo que podemos hacer para prevenir el cáncer en general, todos los cánceres. Para eso nos basamos en este estudio. Esto se llama estudio EPIC. Es un estudio que se está llevando desde hace un montón de años ya en Europa. Hay varias cohortes españolas que están incluidas en este estudio, por lo tanto podemos afirmar que es un estudio, porque incluye ya 1.200.000 personas, muchos años de seguimiento, y por lo tanto podemos afirmar que lo que se está estudiando ahí es suficientemente potente para poder decir si esto va a misa, esto es verdad. ¿Y qué se ha dicho de este estudio? ¿Qué conclusiones se han sacado? Pues la más importante es lo que pone en la primera línea. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer por nuestra salud? Ejercicio. Menos sal y menos obesidad. Estos son los 3 factores que más aumentan el riesgo de cáncer. Ejercicio, sal, ¿vale? ¿Qué más cosas nos dice este estudio? La carne roja, la procesada, ya lo sabemos, la obesidad, el sedentarismo, el consumo de alcohol. Durante mucho tiempo nos han vendido la moto de que un poquito de alcohol, bueno, una copita o 2 al día, eso es bueno, eso sí, Vale, no podemos afirmar eso, ¿vale? No es verdad. Eso es marketing, ¿vale? Sí, porque estoy... No se ha demostrado que una vez que se tiene un cáncer, comiendo o dejando de comer algo, el cáncer vaya más rápido, más lento. Sí se ha demostrado una cosa, y es que las personas que tienen un cáncer y dejan de comer y se desnutren, abandonan el tratamiento y se mueren muchísimo. Por eso es importantísimo estar bien alimentado cuando se tiene un cáncer, ¿vale? Pero aquí estamos hablando de prevención, ¿vale? La siguiente línea... ¿Sí? Esto no... Ya, pero no... No va. A intentar comérmelo. El cáncer de estómago baja cuando hay más frigoríficos, o tanto comer productos frescos, productos que luego haya que cocinar, siempre es más sano que productos que tarden mucho en caducar. Yo siempre recomiendo, la mejor alimentación saludable es ir a cualquier supermercado y comprar solo las cosas que están pegadas a la pared. No ir nunca a los pasillos del centro, porque ahí están las cosas que no caducan. Ahí están las cosas procesadas, conservadas con sal, con aceite de palma, con azúcar, etcétera, etcétera. ¿Vale?
El cáncer de colon es más frecuente si no tomamos fibra. ¿Dónde está la fibra en la alimentación? ¿Dónde está la fibra en la alimentación? En las legumbres, medalla de oro. En los cereales integrales, medalla de plata. Y en las frutas y verduras, medalla de bronce. Cuando a alguien decimos, tienes que tomar más fibra, tome kiwis. Kiwi tiene 3 gramos de azúcar por 100. Los garbanzos, 14. Cuidado, que no nos vendan el kiwi. Tomemos garbanzos, que es la mejor fuente de fibra, ¿vale? Y, por último, no se ha encontrado ninguna relación entre el consumo de una cosa u otra y el cáncer de mama. Por tanto, sí. 0,2 gramos de fibra por 100 gramos. Perdón, estoy ya, de fibra. Y los garbanzos, 14. Por lo tanto, no solo en calidad, en cantidad, en las dos cosas. Medalla de oro las legumbres, la mejor fuente de fibra. Bien, pues esto es lo que nos dice este estudio, ¿vale? Si concretamente ya nos centramos en el cáncer de mama, que es el tema que nos ocupa, pues ni comer una grasa u otra, ni comer un tipo de carne ni otra, ni hacerse vegetariano ni dejarse de hacer, ni tomar pescado o dejar de tomar, ni tomar más fibra o menos, tiene nada que ver. Decepcionante. ¿Se están investigando cosas? Sí. Hay investigaciones de algún tipo de plantas, del género de las brócoli, repollos, coliflores, brásicas en general, que parece que podrían ser un poco más beneficiosas. Algunos pigmentos es lo que da color a las cosas, ¿no? El rojo del pimiento, o del tomate, o el naranja de la zanahoria, ese tipo de cosas, ¿no? Y algún tipo de semillas. Lo tengo más ampliado aquí, en la siguiente historia. Hay una serie de cosas que en la cultura popular se dice, esto es más sano. Vuelvo a insistir en lo que dije antes. Esto puede ser más sano si nos lo tomamos en el seno de un alimento. Nunca que nos vendan cápsulas de esto es la cúrcuma. No sé si les suena la cúrcuma. Desde luego muchísimo más saludable que la tarracina, que es el colorante alimentario que hemos usado aquí toda la vida. Eso no hay duda, ¿no? Eso no tiene sentido seguir usándolo. Más que nada porque no otra razón, ¿vale? Bueno, pues aquí ¿qué tenemos? Pues tenemos esto que es... esto es albahaca, esto es el cardo mariano ese, esto es la menta, esto es el romero, la cúrcuma y el perejil. Me da igual. Si el que quiera comer esto, que lo coma. No es malo. Pero que no le vendan una cápsula de extracto de perejil. Porque ese salto nos salta la matriz alimentaria y eso no es verdad. ¿Vale? Hay de las cosas más avanzadas que hay, de que pueden ser positivas, estas 3. La cúrcuma, el jengibre y el toque es picante. Picante tiene muy mala fama, pero es bastante bueno. Es decir, esto tiene una serie de antioxidantes que son saludables dentro del alimento. Les recuerdo que cuando se ha extraído un compuesto antioxidante de aquí y se ha hecho un ensayo clínico para ver si había menos cáncer, ha habido que parar el estudio porque el grupo de tratamiento tenía más cáncer. Cuidado con este tipo de cosas, que no nos las vendan luego en cápsulas, ¿vale? Que lo están haciendo y les voy a poner luego un ejemplo, ¿vale? Y todo es útil para la prevención. Evitar bebidas azucaradas, ¿por qué? Porque es el principal determinante en nuestro medio de la obesidad. Segunda cosa, limitar el consumo de comidas procesadas. Todo lo que tarda mucho en caducar y que vemos que tiene varios ingredientes y que tiene azúcar y sal y grasa y esto, todo eso, que podamos evitar, mejor. ¿Para eso qué hay que hacer? Cocinar. Emplear tiempo en cocinar, ¿vale? La carne roja, que ya lo hemos hablado, el consumo de alcohol, la sal y todo lo que tenga sodio. Muy bien. ¿Qué problema tenemos? En que yo, dicho esto, tengo poco más que decir. Y el problema es que la gente, cuando tiene un cáncer, está desesperada y se agarra a un clavo ardiendo. Este libro estaba expuesto, destacado, anteayer en la Biblioteca Pública de enfrente de Escolapios, en Albacete. Es una vergüenza que desde una institución pública, ya lo han retirado, de una institución pública se promocione estos engaños
y estas formas de abusar de la gente que está pasándolo mal con algún tipo de enfermedad. Este es un ejemplo de los vendedores de humo, que no hacen más que engordar su cuenta corriente con el sufrimiento de las personas. Esto hace 3 horas que he hecho esta foto. 5 productos inútiles. 380 euros al mes. Se está gastando este paciente con una enfermedad grave, que ha ido a un médico naturista en Albacete y que ante una enfermedad grave que tenía difícil tratamiento, pues le ha puesto una dieta rarísima y le ha vendido, bueno, le ha aconsejado que consuma esto. 380 euros al mes para muchas familias es mucho dinero, ¿vale? Y hay siempre personas sin escrúpulos, aquí en nuestro medio, que se utilizan el sufrimiento de la gente para venderle esto que es DHA, es grasa de pescado. Esto lo tiene un plato de boquerones o una sardina en aceite, ¿vale? La coenzima Q10 está prácticamente en todos los alimentos que comemos. La cúrcuma, esto es cúrcuma en cápsulas, solo que vale 50 veces más que la cúrcuma del Mercadona. 50 veces más, ¿vale? Esto es selenio. Bueno, en fin. Cuidado con este tipo de cosas. Este tipo de afirmaciones, afortunadamente aquí además hay una normativa que hace que ya no se puede poner en la etiqueta esto cura tal cosa, ya no lo pueden poner, antes lo ponían, es bueno para la tos. ¿Qué estudios has hecho tú que sea bueno para la tos? Si esto ya se sabe porque los chinos ya la usaban, sí, pero ahora los chinos se toman la codeína, y tosen menos. El resultado de eso es que este tipo de historias se aprovechan del sufrimiento de la gente, estafan a la gente en el mejor de los casos y en el peor de los casos hacen que la gente abandone el tratamiento que les puede curar. Y por lo tanto es una verdadera, digamos, alarma, desde el punto de vista nuestro, desde el punto de vista médico, de que haya gente que haga estas cosas, porque además esto lo recomiendan otros médicos, no se crean que tal, ¿vale? ¿Y por qué hacemos estas cosas? Ya estoy acabando. Vamos a ver, ¿por qué hacemos estas cosas? ¿Por qué la gente cree en estas cosas? Pues ocurre un fenómeno que se llama la disonancia cognitiva, ¿no? ¿La disonancia cognitiva qué es? Les pongo un ejemplo muy sencillo. En todos los paquetes de tabaco pone fumar produce cáncer, ¿no? Uno dice, bueno, pues esto lo pone aquí y está claro que es verdad, pero yo fumo, pues soy tonto. Y claro, aceptar psicológicamente es muy complicado. Intenta justificar ese empleo de tiempo, de dinero, de salud, de emplear tu vida en este tipo de cosas, dándose argumentos, diciendo, pues seguro que yo conozco al abuelo de mi amigo tal, que se murió con 98 años y fumaba no sé qué, seguro que son exagerados, esto es un lío ahí, que la industria tiene unos intereses. Se da argumentos para convencerse. Claro. ¿Cómo podemos convencer a alguien que tiene un cáncer, que se ha estado gastando 380 euros al día durante 5 años, de que ha hecho el tonto? Pues la gente dice, no, yo estoy mejor, vamos, de hecho, si yo no me hubiera tomado esto, yo estaría mucho peor. Y se lo sigue gastando, porque lo otro es reconocer, llevo 5 años que me han tomado el pelo. Esto es lo que se llama la disonancia cognitiva. Esto hace que las personas que caen, digamos, en esta red de estar desesperados y cualquier cosa, pues acaban no escuchando nada más que a los que hacen lo mismo que ellos. Ya no escuchan otra cosa, ¿no? Utilizan un sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es que solo atienden, confirma lo que ellos dicen y todas las demás pruebas que hay en contra no las escuchan nunca, ¿vale? Esto hace que la gente se radicalice. No os digo ya nada cuando los beneficios económicos de una persona dependen de esto, de que te crea, de que no se pelea el asunto, ¿no? ¿Vale? Y se refuerza mucho dentro del grupo. ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer cuando encontremos a una persona que esté en esta situación? No humillarla, ¿vale? No decir,
tú lo que eres es tonto, te han estado engañando, porque entonces va a haber un rechazo, sencillamente no nos va a seguir escuchando, ¿no? Ser asertivo, pero no dar pasos atrás. Decir, mira, las pruebas que hay son estas, esta es la evidencia que hay. Si lo quieres creer, te lo crees, si no, no, pero yo no puedo decirte otra cosa que es lo que tú quieres oír, porque eso no es verdad, sencillamente no es verdad, ¿no? No merece la pena alargar mucho y hay que hacer mucho hincapié en la gravedad que supone el abandono de los tratamientos, ¿vale? El abandono de los tratamientos, esta es ya la última diapositiva, hace que gente sin escrúpulos, auténticos impresentables delincuentes, sigan... me pongo nervioso de decirlo porque les voy a leer lo que pone aquí. Señor Pamies, tengo un familiar con un cáncer, cáncer de mama, metastásico. Tiene un bulto encima de la clavícula de un puño. Llevo dándole batidos de calanchoe e infusiones que contienen calanchoe, que es lo que este hombre... y otras hierbas curativas desde el 31 de agosto y no veo reducción aún. ¿Habrá alguna otra planta para combinar el calanchoe que se haga más efectiva? Y si hay alguien en este blog que puede referirme, le estaré agradecida. Y el impresentable dice, toma dieta alcalina, cataplasma de cola de caballo con arcilla y protocolo de MS, que es una lejía diluida que vende este hombre. ¿Vale? Afortunadamente, le acabo de poner la semana pasada 600.000 euros de multa por decir estas cosas, hacer estas cosas. Así que yo solo quiero acabar aquí diciendo que no hay una medicina oficial y una medicina alternativa. Eso es un invento para vendernos cosas. Hay una medicina que funciona y que demuestra que funciona y a la que no. Y por lo tanto, pues la elección es de cada uno de ustedes. Gracias. No sé si nos tomamos de tiempo y bien, ¿no? Pues si hay alguna pregunta entre el público y yo sé contestar con mucho gusto. Sí, adelante. Intente, por favor, una pregunta corta para que podamos contestar. Por favor, no me ha quedado claro lo que es la carne procesada. Me ha parecido que el jamón es carne procesada. Jamón, salchichón, chorizo, salchicha de Frankfurt, jamón de York, carne ahumada, todo el tipo de carne que entendemos que está conservada para que dure más. Todo eso es carne procesada, ¿vale? Muy claro, muchas gracias. ¿Perdón? El escabeche de carne. El escabeche de carne no está en el informe de la OMS, entonces no te puedo contestar. Yo, por lo que conozco, no se utiliza nitrito ni nitrato, se utiliza vinagre y, por lo tanto, en principio entraría en otro grupo de riesgo, que es el de la carne roja. A ver si no me he explicado bien. Hay dos categorías, carne roja y carne roja procesada. Carne roja procesada, categoría 2A, peor. Carne roja fresca, y entraría ahí probablemente ese, categoría 2B, menos. Perdón, es que había una mano, sí. No, estamos hablando exclusivamente de carne. Hoy por hoy las conservas de pescado son perfectamente seguras y no hay ningún... El único inconveniente es la cantidad de sal que pudieran llevar. Y eso ya depende del tipo de conserva, ¿no? En ese sentido, yo sí que recomiendo mucho que, por ejemplo, si estamos hablando del popular, la popularísima lata de atún, pues hay un atún bajo en sal. Es decir, que pues ahí estamos hablando de aspectos de salud pública general, no de cáncer solo, sino de beneficio para la tensión, para el corazón, en fin. Por tanto, intentemos que en las conservas, que es una de las principales fuentes de sal de la alimentación, ¿sabes cuál es la principal fuente de sal de nuestra alimentación? No. El pan. El pan. En tercer lugar estarían las conservas. Entonces, intentemos que las conservas que consumamos tengan menos cantidad de sal. Atún bajo en sal, no sé qué, bajo en sal. Tienen casi más sal. Claro, el problema es la sal. ¿Vale? Sí.
Sí, 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 sí. En cuanto a la cantidad de grasa que tiene el conejo es mucho menor. Y por lo tanto, si estamos hablando de obesidad, estamos hablando de corazón, estamos hablando de arteriosclerosis, de colesteroles, de cosas así, es más saludable el conejo. Pero estamos hablando de cáncer, no. Está en el mismo grupo. ¿Mm? ¿Vale? Sí. Respecto a lo de que hay que tener muy en cuenta las cantidades de sal, creo que hemos entendido, no sé si es así realmente o no, que también hay que tener en cuenta, por ejemplo, las latas de atún, no es lo mismo que estén atún en aceite de girasol, que es muy proinflamatorio, que atún en aceite de oliva virgen o directamente al natural, ¿no? El aceite de girasol no es un producto proinflamatorio. Vamos a ver, es que eso es como si habláramos de una dieta astringente. No hay dietas astringentes. Hay dietas más o menos laxantes. Es decir, cuando tú utilizas aceite de oliva virgen extra significa que no se han utilizado medios químicos en su fabricación. El aceite de oliva virgen solo utiliza medios físicos, que viene a ser prensado, centrifugado, decantación, bio, y ya está. Ahí se conservan, además de la grasa, se conserva una serie de antioxidantes que con otros tipos de aceite no virgen no lo tienen. Entonces no es que lo otro sea proinflamatorio, es que este es un poquito antiinflamatorio. Primero que no hay dietas astringentes, hay dietas menos laxantes. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que no hay forma de hacer aceite virgen que no sea de oliva. Técnicamente es imposible. O sea, tú no puedes sacar de las pipas. Por mucho que prenses las pipas, no le sacas el aceite. ¿Vale? Que es el aceite de girasol. Entonces tienes que recurrir a medios químicos. Entonces ya no es virgen. Y entonces se convierte, es curioso, porque a ver, nos engañan. El aceite de girasol es más puro. De tan puro antioxidantes. ¿Por qué? Porque como no se puede prensar, tienes que hacer una disolución química y lo que sacas de ahí solo la grasa. Te dejas todo lo demás y al dejarte todo lo demás pierdes lo bueno o lo malo que pudiera tener, en este caso lo bueno. ¿Vale? Sí. Es un conservante que se utiliza para... Vamos a ver, el tema del sulfito funciona de la siguiente manera, y es cuando uno hace la cosecha y vendimia, la uva está en el campo y en el campo hay esporas de hongos, todos están llenos de esporas de hongos. Yo lo que quiero cuando voy a mi bodega a hacer vino es que sean las levaduras de mi bodega las que fermenten ese vino, no las que vienen del campo. ¿Por qué? Porque yo, con los años, mi bodega, las levaduras que hay ahí son las que hacen que yo he ido seleccionando, que el vino me gusta, que está bueno, y las que vienen salvajes del campo, pues vete a saber, es una lotería, no sé cómo me va a salir el vino, ¿no? Entonces, ¿qué se hace esto? Se hace tradicionalmente. Se matan a todas las levaduras de fuera. O sea, se deja al mosto, se le deja estéril, sin ningún tipo de levadura de fuera. ¿Cómo se hace eso? Con gas, y el gas es anhídrido sulfuroso, ese sulfito, ¿no? El anhídrido sulfuroso con agua es sulfito. El resultado de eso es que se burbujea ese gas en la cuba, mata a todas las levaduras que venían de fuera, se las deja tranquilas, y ya las que hay por allí, por la bodega, ya vienen luego y se lo comen, y empiezan la fermentación del vino. El resultado de eso es que, claro, parte de ese azufre se queda en el vino. Y eso es un aditivo químico que hay que declarar, porque hay personas alérgicas, porque hay personas que les pueden sentar mal, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una consecuencia de la producción tradicional de vino. No tiene la cosa más historias. O sea, es que si no le pones eso, se te echa a perder. Es un conservante. Se te echaría a perder el mosto. Más preguntas. Le voy a enseñar el Corte Inglés, aquí, ya lo he visto el otro día. Está ahora muy de moda, pero esto forma parte de la cultura
las falacias nutricionales del deporte. El aceite de coco tiene un tipo de grasa especial que se llama triglicérido de cadena media. El triglicérido de cadena media no hace la digestión de la grasa igual que el resto de las grasas, sino que, digamos, para hablar así brevemente, entra más rápido en el metabolismo. Es como una fuente de energía más rápida, ¿no? ¿Vale? Esto tiene alguna implicación en el deporte que no viene al caso, y que casi siempre no es verdad, pero, digamos, por ahí ha entrado en el mundo de lo saludable o no lo saludable, ¿no? No es tan malo como la grasa saturada, aceite de palma o grasa animal, pero no es ni muchísimo menos ni de cerca tan bueno como el aceite de oliva. Es una moda con un valor añadido enorme. Es que hay que comparar precios. Añadido enorme, ¿vale? Y luego, pues no forma parte de nuestra gastronomía. Cocinar con aceite de coco da un sabor, pues, de restaurante tailandés, pero no es la comida como sabe aquí. No tiene más connotación que es una moda que tiene que ver claramente con un gran valor de margen de beneficio, puesto que donde se cultivan los cocos salen solos. Al que se sube al cocotero le pagas, le das un coco y ya está, y ese come coco en todo el día y no hace nada más. O sea, tiene un margen de beneficio enorme. Y entonces ahora interesa que se coma coco. Detrás. ¿Sí? Desde luego, y te aseguro que no están sanos. Es decir, ahora mismo es una pregunta muy oportuna. Ahora mismo es un auténtico problema de salud pública. Los deportistas ahora mismo, ya ha habido casos, yo tengo varios pacientes que están sufriendo unos efectos secundarios muy graves de esas prácticas. Y ahora mismo hay una auténtica epidemia de mala salud en los gimnasios de Albacete, de un uso de prácticas no saludables de todo tipo, y una de ellas es el consumo excesivo de proteínas. Cuando el organismo toma más proteínas de las necesarias, y necesario viene a ser 0,8 gramos o 1 gramo por kilo de peso y día, todo lo demás, el cuerpo o lo almacena como grasa, o si lo quemas porque entrenas mucho, pues lo eliminas por tus riñones. Si a eso le sumas el hecho de que muchas veces, sobre todo aquellas personas que se dedican a lo que se llama el fitness del culturismo, o porque hacen competición y por lo tanto sufren periodos de beber poca agua o de sudar mucho y de deshidratación, eso es una carga de elementos para el riñón muy poco saludable. Tenemos ya varios casos de daños renales irreversibles, ahora mismo uno bastante dramático, por no decir otras cosas, y si quieres un poco ampliar información, te recomiendo que en YouTube veas unas documentales de un exculturista que se llama Alberto Garrido, que se dedica ahora a dar charlas por los colegios de toda España, diciendo el infierno en el que él se metió por este tipo de cosas y cómo está ahora intentando devolver, educando a los chavales de lo que no hay que hacer. Ahora mismo hay venta de sacos como de una morfología muy similar a la de la comida de perros, ¿no? O sea, de proteínas, ¿no? Para meterse ahí ese tipo de cosas. Yo a mis alumnos les demuestro siempre como una persona deportista que come lo suficiente comida normal para no perder peso mientras entrena, que esté entrenando mucho y que come bastante para no perder peso, que come todo lo que gasta, ¿no? Siempre está comiendo el doble de proteínas de la que su cuerpo es capaz de aprovechar, solo con comida. Por lo tanto, todo lo que se gaste de más en suplementos es tirar el dinero. He tenido muchos pacientes de eso. A todos les digo una cosa. Por favor, la próxima revisión, ven con tu entrenador y que el que te ha aconsejado esto, que venga. Todavía no ha venido ninguno. Esto es una guerra que tengo potente. Detrás, sí, por favor. Absolutamente nada.
La dieta alcalina es una falacia basada en los experimentos que en el año 1928 hizo un bioquímico alemán, Otto Warburg, al que le dieron el premio Nobel por una serie de descubrimientos acerca del metabolismo de las células cancerosas. Esos descubrimientos, que tienen una base bioquímica y que hoy en día se utilizan para desarrollar fármacos y que sirvieron en su día para muchos avances, fueron mal utilizados por él mismo. Por entenderme claramente, se le fue la olla totalmente. Tuvo un cuadro de delirio y acabó creyendo que podía curar todo con esa dieta alcalina. Acabó desarrollando luego una serie de escuela que se ha difundido por varios sitios del mundo acerca de un presunto beneficio de cosas alcalinas. Alcalinas es lo opuesto a lo ácido, y que han hecho muchísimo daño. Ahora mismo, hasta tal punto han hecho daño, esta semana precisamente ha salido la sentencia no sé si han oído, el Rancho Milagro. El Rancho Milagro era un rancho en California donde iban pacientes de cáncer a hacer la dieta alcalina como última, digamos, ¿no? Para el asunto, hasta que una mujer teniente del ejército inglés que tenía un cáncer de mama allí y murió, y entonces los familiares lo denunciaron y ha salido un poco a la luz toda la estafa de la dieta alcalina. Esto ha sido la semana pasada la sentencia. Después de 3 años le han retirado la licencia a este hombre, le han metido a la cárcel y tal, ¿no? Es un problema. La dieta alcalina es un problema porque es todo mentira. O sea, no hay nada de agarrarse que sea verdad. Y entonces en este tipo de historias siempre nos encontramos con una historia que es la carga. Soy yo el que tiene que demostrar que eso no funciona. No, es ellos los que tienen que demostrar que funciona. Y nunca lo han demostrado. No pasa más allá de un conocido lo tomó y le fue muy bien. No hay más evidencia que eso. Cuando uno trata de encontrar alguna bibliografía seria, no hay cero, absolutamente cero. Precisamente ahora mismo, y les lo digo con total realidad, la Sociedad Española de Oncología Médica ha solicitado a la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición un estudio, una revisión sobre este tema. Y me lo han encargado. Hay otra persona de Madrid. Estamos ahora mismo revisando en profundidad si hay la más mínima evidencia de que la dieta alcalina tenga algún beneficio en el cáncer. Y estamos revisando esta profundidad de búsqueda. No, absolutamente nada. Sí, el pan de espelta, esto es una pesadilla, es verdad. El pan de espelta es el trigo que comemos ahora, el trigo moderno, hay 3 variedades de trigo del moderno que comemos. El trigo blando, que llamamos de repostería, el trigo duro y el trigo de espelta. Los 3 son organismos modificados genéticamente, mutantes, hexaploides, híbridos, de unas mezclas de tal, o sea, son absolutamente artificiales, los 3. ¿Qué características tiene la espelta? Comparado con los otros 2, la espelta tiene un poquito más de cantidad de proteínas. Lo que pasa es que las proteínas de la espelta son de menos valor biológico. Es menos rentable desde el punto de vista de la producción, pero se ha puesto muy de moda como digamos, alternativa a. Bueno, pues el trigo duro tiene 14 de proteínas, este tiene 16. De bajo valor biológico, todas, igual de malas, digamos, ¿no? En ese sentido. Tiene incluso ahora que está de moda otra tontería, ¿no? Del gluten, pues el PETA tiene más gluten, ¿no? Bueno, yo qué sé. Es decir, es un poco de moda, es como, al ser un poquito más de proteína, más crujiente, es como más panificable, más, ¿no? Eso es lo que hace. Pero otro tipo de ventaja para la salud, más allá de que vale el doble que el trigo normal. Pues, sí. Bueno, lo de la masa madre es otra historia. La masa madre es un tema gastronómico. Tenemos en cuenta que cualquier bicho, masa madre es un tipo de levadura, ¿no?
que es un nombre comercial, masa madre es que suena fenomenal. Otras veces en el nombre lo matas. Quiero decir que no te estás comiendo ninguna madre de nadie, o sea, no te estás comiendo pan, ¿vale? Lo que pasa es que gastronómicamente ese tipo de fermentación lenta y ese tipo de aditivo que es la masa madre hace que el pan dure más, que se seca menos, que conserva más humedad, que dura más días, pero estamos hablando de cualidades gastronómicas. A mí me encanta comerlo, pero no por ello me creo que tenga alma, porque el alma metido al horno. Sí. Bueno, los lácteos. Sí, bueno, sí, en esos 17 millones de entradas, muchas son de que los lácteos producen todo tipo de males, ¿no? La verdad es que con los lácteos hay un problema tremendo y es un problema de desinformación muy, muy, muy grande, ¿no? Y es un poco largo, lo siento, pero es un poco largo de explicar. La mayoría de los seres humanos ahora, hoy en la Tierra, no toleran bien la leche. Pero hay mutantes, nosotros. Hace 12.000 años se produce una mutación. Las mutaciones sabéis que se producen al azar. Se produjo una mutación que en ese sentido fue favorable. Desde el punto de vista de Darwin, y yo creo que hoy en día si empezamos a dudar de que Darwin no tenía razón, nos vamos ya y cerramos el micrófono. Cuando se produce una mutación y por alguna circunstancia que hay en el entorno, eso es bueno, esa gente que ha mutado sale ganando y es la que transmite sus genes. Hace 12.000 años, y esto está perfectamente establecido por las técnicas del ADN mitocondrial, que sigue la línea materna de los cambios en el ADN, ocurre una mutación por la cual una hembra de Homo sapiens, más o menos por la zona de lo que ahora es Líbano, Israel, Líbano, por ahí, saliendo de África hacia el norte, sufre esta mutación que consiste en que sigue sentándole bien la leche a pesar de ser adulta. Al resto de sus compatriotas no les sentaba bien la leche de adultos y dejaban de tomarla, como ocurre con la mayoría de los animales. En todas las películas, cuando sale un gato le ponen un platico de leche. A ese gato luego le da diarrea. Le sienta fatal, pero bueno, pues es un tópico, ¿no? Entonces esta persona que no le sentaba mal la leche tuvo una ventaja darwiniana, que es puedo beber leche. Si estamos hablando de alguien que es negro, de raza negra, y encima va hacia el norte y va tapado y los rayos de sol son más inclinados y hay más nubes, ¿de dónde saco yo la vitamina D? Complicado. Y si no tengo vitamina D, ¿saben lo que pasa? Que las mujeres se mueren en el parto. Todas las mujeres que tienen vitamina D tienen raquitismo y el raquitismo deforma la cadera y en una generación, ras, se ha acabado esa línea genética. Esa mujer que fue mutante y que tomaba leche y que le sentaba bien la leche, como la leche es una fuente de vitamina D muy importante y la mayoría de los otros productos, porque los animales salvajes tienen muy poca grasa, que es donde está la vitamina D. Un ciervo tiene muy poca grasa, no tiene. Sin embargo, la leche de la cierva sí la tiene. Y esta que consiguió esa vitamina D, porque iba tapada, porque hacía frío, porque iba hacia el norte, siguiendo la caza y lo de fuera, es la que tuvo hijos y perpetuó la De manera que hay un gradiente norte-sur en Europa, de tal manera que los suecos, el 99% de los suecos toleran la leche. ¿Por qué? Porque el que vivía en Suecia o toleraba la leche o tenía raquitismo porque lo que no podía destaparse para que le diera el sol. El resultado de eso es que un grupo humano toleró la leche. Ese grupo humano fue luego el que conquistó América del Norte y por lo tanto Europa, América del Norte, la mayoría de la gente tolera la leche. Y eso es una ventaja evolutiva porque tenemos calcio, vitaminas y proteínas de buena calidad. Todos los chinos, todos los africanos, la mayoría de los latinoamericanos no la toleran.
porque vienen por otra línea genética. ¿El resultado de eso qué es? ¿Racismo puro? Somos la raza superior. No, es una chorrada. Es una ventaja evolutiva en un momento dado concreto. Y por lo tanto, hay que aprovechar cuando se tiene esa ventaja. El resto de la gente le sienta mal. Por tanto, por eso es esa confusión que hay, que si la leche es buena, la leche es mala, ese tipo de cosas. Cuando se ha hecho el estudio EPIC y las lácteos, en los lácteos nunca se ha encontrado ninguna asociación mala hacia el cáncer. Y por lo tanto, si en ese estudio no se ha demostrado nunca ninguna asociación que diga que tomar leche produce cáncer, tiene que demostrarlo. Y ya está. Más preguntas. Al final. Disculpe, es que no se oye bien. Consumo de soja y cáncer de mama. Bueno, es muy polémica por lo siguiente. La soja tiene una serie de compuestos que tienen una actividad hormonal débil. Y entonces algunos tipos de cáncer de mama tienen receptores hormonales sensibles y que pudieran variar el curso de la enfermedad, tanto en el sentido bueno como el malo. Entonces es muy contradictorio, porque en función de según qué tipo de cáncer de mama pudiera de alguna manera interferir con el tratamiento, ¿no? En ese sentido, estamos hablando también de calderilla, así que no vamos a sacar las cosas de... Quiero decir, la medicación antiestrogénica que se utiliza cuando hace falta, la potencia es 10.000 veces superior a cualquier efecto negativo que pudiera tener ese estímulo de la soja, y por lo tanto no sería calderilla. Por otro lado, hay un cierto también debate si es bueno en función de los sofocos de la menopausia y este tipo de historias, ¿no? Cosa que luego se ha caído y que eso tampoco ha tenido que quitar de la etiqueta porque no lo han conseguido demostrar. Entonces, en ese sentido, hoy en día el efecto es tan débil que en un sentido u en otro yo me quedaría tranquilo si decido tomar soja, ¿eh? Cuidado con los productos de soja, me refiero a dados con una cantidad de sal importante. ¿Está bien? O sea, así. Hable más fuerte, por favor. ¿Por qué si hay estudios suficientes que demuestran que los sustratos procesados, como galletas refinadas, sí, colacao con alto contenido en azúcar, productos... Sí, procesados. Sí, procesados en general, porque en las dietas de los hospitales hay galletas sobre beneficio, sí. No sé si te refieres a la dieta de los hospitales. Esta es una pregunta muy compleja y además es una pregunta que no es ingenua. Soy consciente de qué es lo que está debajo de esa pregunta. Vamos a ver. Fundamentalmente por un tema cultural y de hábito. Te voy a poner dos ejemplos, ¿no? Antes voy a hacer un paréntesis. En el Hospital General de Albacete la primera opción de desayuno es pan con aceite y tomate. Y la segunda opción es galletas. ¿Por qué esas galletas? Porque hay, sobre todo, pues, de edad avanzada que dicen yo no quiero desayunar pan, yo quiero unas galletitas mojadas en la leche. Y tienes que saber una cosa muy importante, y es el concepto de desnutrición relacionada con la enfermedad. La desnutrición relacionada con la enfermedad afecta aproximadamente a 1 de cada 4 personas ingresadas hoy en el Hospital General de Albacete, o mata a más gente que el cáncer. Y por lo tanto, luchar contra la desnutrición es prioritario sobre cualquier otra consideración de calidad de la dieta. Y si un anciano dice, yo lo que me gusta, porque lo que he desayunado toda la vida es café con leche y galletas, yo le seguiré dando galletas. Le seguiré dando como primera opción la tostada con aceite y tomate, que hacemos. Pero esa opción la mantendré siempre. Y en el caso del colacao, el otro día justo nos planteó una madre que tenía un niño ingresado de 4 años con leucemia, que por qué le dábamos colacao al niño. Y le dijimos pues, que para el niño, fue nuestra dietista a hablar con ella y le dijo, porque para que el niño pueda resistir la quimioterapia. Pero si esto es mucho azúcar y el azúcar acidifica y hace crecer al cáncer, y decir, pues no. Lo que mata es cuando el niño no come nada y está desnutrido y sin defensas para enfrentarse al tratamiento del cáncer. Por tanto, no equivoquemos el asunto. Tenemos que ir hacia alimentación más saludable. Precio, no sé si vieron anoche en un programa que hubo en La Sexta, al precio de 5,80 € al día, desayuno, comida, merienda y cena,
para el paciente, que es lo que tenemos en Albacete de presupuesto al día, ¿vale? Por tanto, se hace lo que se puede, se hace lo que se puede. Tenemos muy claro que hay formas más saludables y otras de comer, pero acuérdate de lo de las vacas en el desierto. Cuando hay una vaca en el desierto y la alternativa es o me como la vaca o me muero de hambre, me como la vaca. Pues tengo una sociedad opulenta en la que puedo elegir, es mejor no comer tanta carne de vaca. Pues esto de las galletas viene a ser lo mismo. Sí. Sí. No confundamos la palabra, ahí hay una trampa siempre tremenda, y es que cómo le encanta a la industria que nos vende cosas de hacernos confundir. Azúcar, ¿qué azúcar? ¿Qué azúcar es la que comemos? Sacarosa. ¿Qué azúcar es la otra, la del metabolismo? No es lo mismo, no es lo mismo. ¿Vale? Por tanto, si hablamos del metabolismo de la glucosa, hablamos del metabolismo de la glucosa. Si hablamos del metabolismo del disacárido sacarosa, que es glucosa y fructosa, es una cosa completamente distinta, porque ahí tenemos que meter a la microbiota intestinal, tenemos que ver a la absorción pasiva, en fin, tenemos otros aspectos completamente distintos. Pero ¿qué nos quieren vender? No, el azúcar es bueno, es malo, ¿no? ¿Qué azúcar? ¿Qué azúcar? ¿La que nos venden o la que el cuerpo utiliza, que no es la misma? Cuidado con este tipo de historias, ¿no? En ese sentido, el asunto es el siguiente. Lo que pasa es que es un tema bioquímica un poco más compleja. Yo tampoco quiero aparecer aquí como pitagorín. Las células cancerosas crecen más rápido que los capilares que les llevan la sangre. De hecho, una de las armas terapéuticas novedosas que tenemos y que ha hecho que actualmente una buena parte de cánceres se curen es el desarrollo de estos fármacos, que lo que hacen es darle más caña a esos capilares para que vayan todavía más lentos. Esto obliga al tumor a alimentarse exclusivamente de glucosa. Y ahí está la confusión. Claro, la célula quiere vivir y tiene que alimentarse de glucosa, pero el cuerpo no se puede permitir el no tener glucosa para ofrecerle a todo el cuerpo, incluido al cáncer. ¿Por qué? Porque el cerebro se alimenta exclusivamente de glucosa. Y si no tenemos glucosa, el cerebro se para y se muere uno y ya está. ¿Vale? Y por lo tanto, es una falacia el pensar, es que si le ofrecemos azúcar al cáncer, no. El azúcar está en la sangre para todo el organismo, entre ellos el cerebro. Y del cáncer y tal, pues ya intentamos darle caña para que no crezca por el otro lado. Pero glucosa en la sangre necesitamos. Glucosa, no azúcar del azúcar, ni las galletas. Son cosas distintas. ¿Más preguntas? Si hoy en día se comercializara la margarina, no la autorizarían. Eso es un engendro que lleva 8 o 10 aditivos químicos y que si no los llevara se desharía. La margarina tiene un origen muy curioso. Fue motivo de una huelga que hizo el ejército centroeuropeo de Napoleón cuando invadió España. Y los soldados, que eran mercenarios centroeuropeos del norte de Francia, de lo que hoy es Bélgica, Holanda, en el sur de Alemania, dijeron, no seguimos avanzando, no, esto no se puede comer. Esto de aceite, esto que comen estos bárbaros, nosotros esto no. O nos dan de comida decente o no seguimos peleando. Y se plantaron. Entonces el mariscal le llamó al jefe de cocina y dijo, invéntate algo, te corto el cuello, porque estos no. Inventó la margarina. Inventó en esa campaña de España. La margarina necesita una serie de elementos de tratamiento físico y químico muy complejos, que no quiero enrollarme, pero que el resultado es que se comporta en el cuerpo la que lo conoce como extraña, y se comporta como grasa saturada, o sea que saludable tiene muy poco, ¿vale? Pues nos quieran vender, porque lo saludable es el aceite que entró en la fábrica y de la que luego salió sacarina, pero es ese aceite que es la foto que te ponen del girasol, pero el girasol está en el campo, entró la pepita y salió otra cosa que es un producto de procesado industrial. No vale. Bueno, la última ya va. Este es de las botes. Este es de los botes. Esta foto la he hecho esta mañana. Este. Y esto es mi mesa, mira qué desastre de mesa tengo. No, se lo ha comprado. Él se lo ha comprado, se lo ha aconsejado un médico, sí. Sí, claro, pero no los... No, si no, ya lo habríamos denunciado en el colegio de médicos.
¿Y qué pruebas tengo yo? ¿Su palabra contra la mía? Sabéis que han experimentado a uno en Sevilla, el médico hacía homeopatía chamánica, una secta y tal, sí. Hay gente para todo. Sí. ¿Sano? No, lo sano. No. Ángel Losa, el gerente de allí, ¿no? Pobre hombre, ¿no? Que es un encanto. No, Ángel, no sé, sí. Lerma o así era, sí. No. Bueno, vaya pelea, ¿eh? Me habéis dado. Sí, bueno. Bueno, muchas gracias otra vez y cuando queráis, ¿vale?